Volvió a desviárseme la mirada hacia el aparcamiento y hacia el cobertizo B. Viéndolo, pensé que si yo podía acostumbrarme a lo que estaba guardado en su oscuro interior, Ned Wilcox podía acostumbrarse a vivir sin padre. La gente puede acostumbrarse a casi todo. Supongo que es lo mejor de la vida. Claro que también es lo más horrible. ¿Sandy? ¿Hay alguna? ¿Tú qué crees? Pues creo que no sé lo que preguntas a la persona indicada. Yo solo sé del trabajo, de la esperanza y de ir guardando para la JD. Sonrió. En Trop D hablaban todos muy en serio de la JD, como si fuera una compleja subdivisión de las fuerzas de seguridad, cuando en realidad eran las siglas de jubilación dorada. El primero en usarlas, al menos que yo sepa, había sido Jady Royer. También sé cómo se protege el nexo entre las pruebas para que no venga ningún abogado listo, te lo desmonte todo y te deje como un tonto en el juzgado. Aparte de eso, soy como cualquier otro varón americano perplejo. Al menos eres sincero, dijo él. ¿De veras? ¿No estaría eludiendo el problema? Yo entonces no tenía la sensación de estar siendo especialmente sincero, sino la de alguien que no sabe nadar mirando a un chaval que lucha por no hundirse en aguas profundas. Volvió a írseme la mirada hacia el cobertizo B. ¿Aquí dentro hace frío? Había preguntado el padre de aquel chico en otros tiempos remotos. ¿Aquí dentro hace frío o me lo invento? No, no se lo inventaba. ¿Qué piensas, Sandy? Nada que valga la pena repetir, dije yo. Este verano, ¿qué harás? ¿Eh? ¿Qué harás este verano? Tenía muy claro que no se iría a jugar al golf a Maine ni a navegar por el lago Tahoe. Al margen de que le hubieran concedido una beca, a Ned iban a hacerle falta todos los billetitos verdes que pudiera conseguir. Supongo que otra vez en parques y jardines, dijo sin ningún entusiasmo. Es donde trabajé el verano pasado hasta que... eso. Hasta lo de su padre. Asentí. La semana pasada me escribió Tom Clanahan diciendo que me guardaba una plaza. Comentaba algo sobre hacer de entrenador de los pequeños, pero solo es la zanahoria en la punta del palo. Más que nada será darle a la pala y plantar aspersores como el año pasado. No es que no sepa usar la pala, ni que me dé miedo ensuciarme las manos. Pero Tom se encogió de hombros sin acabar la frase. Yo sabía qué le impedía decir su discreción. Hay dos clases de alcohólicos en estado de trabajar: los demasiados capullos para caerse tiesos y los tan buenos que, de tanto disimular, para protegerles, la gente acaba perdiendo el sentido común. Tom era de los malos, el último retoño de un árbol familiar lleno de politiquillos y sicarios que se remontaban al siglo XIX. Los McClanahan habían colocado a un senador, 2 diputados a escala nacional, media docena en Pensilvania y, en el condado de Stadler, tantos chupópteros que no se podían ni contar. Tom tenía fama de ser un jefe con mala leche, pero sin ambición para escalar por el tótem político. Lo que le gustaba era decirles a chavales como Ned que estaban educados para la discreción y el respeto, donde tenían que hacer flexiones, por descontado que para él nunca las hacían bastante bien. Todavía no contestes, dije. Antes quiero hacer una llamada. Preví que tendría curiosidad, pero se limitó a sentir. Viéndole así, con la cara en las rodillas, no me pareció la imagen de un chico a quien le ofrecen una buena beca para estudiar en la universidad que quiere, sino al revés, la del que se queda sin plaza. Me lo pensé mejor.
sin plaza, pero no solo en la universidad, sino en la vida. No era verdad, como lo demostraba, entre muchas otras cosas, la carta que había recibido de Pete. Pero no me cabe duda de que entonces Ned tenía esa sensación. No sé por qué, pero el caso es que el éxito a menudo te deja más chafado que el fracaso. Además, hay que tener en cuenta que solo tenía 18 años, la edad hamletiana por antonomasia. Volví a mirar el aparcamiento y el cobertizo B, pensando en lo que había dentro. En el fondo no lo sabía ninguno de nosotros. A quien llamé a la mañana siguiente fue al coronel Dewey, que está en Butler, la jefatura regional. Le expliqué la situación y esperé a que él hiciera otra llamada, supongo que a Scranton, que es donde están los peces gordos. Dewey tardó poco en volver a llamarme y con buenas noticias. Luego hablé con Shirley, simple formalidad. Por otro lado, puesto que si el padre le había caído bien, con el hijo se le caía la baba. Por la tarde, cuando Ned vino del cole, le pregunté si prefería pasarse el verano aprendiendo a llevar la radio, pero con sueldo, u oyendo rezongar a Tom McClanahan en parques y jardines. Al principio puso cara de sorpresa, como si se hubiera quedado paralizado. Luego expresó su entusiasmo con una sonrisa de oreja a oreja y tuve la impresión de que iba a echárseme encima. Yo creo que para abrazarme solo faltó que el día antes, por la tarde, mi idea de pasarle el brazo por la espalda se hubiera convertido en acto. Optó por apretar los puños, ponérselos a ambos lados de la cara y decir: «Sí». Shirley está de acuerdo en tenerte de aprendiz y cuentas con el visto bueno oficial de Butler. Claro que no es lo mismo que darle a la pala para McClanahan, pero... Esta vez sí me abrazó, riendo, y me gustó. No me importaría que me lo hicieran más a menudo. Cuando se dio la vuelta, Shirley estaba con un agente a cada lado, Haddy Roger, George Stankowski. Los tres llevaban el uniforme gris y una seriedad de infarto. Con gorra, Haddy y George parecían medir unos 2,5 metros. ¿En serio que te parece bien?, le preguntó Ned a Shirley. Te enseñaré todo lo que sé, dijo ella. ¿Ah, sí?, dijo Haddy. ¿Y qué hará después de la primera semana? Shirley le propinó un codazo que dio en el blanco, justo encima de la culata de la bereta. Haddy soltó un uf exagerado y se tambaleó. Chaval, que tengo algo para ti, dijo George con calma, clavando en Ned su mejor mirada de ibas a 100 por hora por delante de un hospital. Tenía una mano en la espalda. ¿Qué?, preguntó Ned, y a pesar de lo feliz que se le veía, delató cierto nerviosismo en la voz. Detrás de George, Shirley y Haddy se habían reunido unos cuantos agentes más. «Como lo pierdas», dijo Haddy, con la misma calma y seriedad que George. «¿Qué, tíos, qué es?». El nerviosismo iba en aumento. George sacó una cajita blanca de detrás de la espalda y se la dio. Ned la miró el grupo de agentes que le rodeaba y la abrió. Contenía una estrella grande de plástico con la leyenda Deputy Dog, el sheriff tonto de los dibujos animados. «Bienvenido a Troupe D, Ned», dijo George. Intentó conservar la gravedad de su expresión, pero no pudo. Se le escapó la risa, y en cuestión de segundos todo eran risas y esperar turno para darle la mano a Ned. «Muy gracioso», dijo éste, «para morirse de risa». Sonreía, pero me pareció que volvía a estar al borde del llanto. Más que vérsele se le notaba, casi como un olor que desprendiera su piel. Yo creo que Shirley Pasternak también se dio cuenta. Luego dijo que iba a un momento al lavabo y adiviné que lo hacía para recuperar la compostura o cerciorarse de que no volvía a soñarlo. A veces, cuando alguien lo pasa mal, le ayudan más personas de las que esperaba.
Y a veces, aún así, no es suficiente. Fue un placer tener a Ned en verano. Le caía bien a todo el mundo y él también estaba a gusto. Lo que más disfrutaba eran las horas con Shirley, dedicadas a repasar códigos, pero sobre todo a aprender las respuestas correctas y a recibir varias llamadas a la vez. En poco tiempo lo tenía todo dominado. Darle información solicitada a las unidades de carretera, pulsar el teclado del ordenador como un piano de garito y en caso de necesidad enlazar con otros tropes como una tarde de finales de junio en que el oeste de Pensilvania quedó expuesto a una serie de tormentas. Por suerte no hubo tornados, pero sí mucho viento, granizo y rayos. La única vez que estuvo al borde del pánico fue uno de esos 2 días, al presentarse un tío a juicio en el tribunal de Stadler, volverse loco y empezar a correr por la sala quitándose la ropa y pegando berridos sobre Jesús Pene. Le llamaban así. Lo tengo en un informe, no sé dónde. Llamaron 4 agentes, cada uno por su lado, 2 que estaban allí y 2 que iban a todo gas para llegar. Mientras Ned intentaba encontrar la manera de solucionarlo, llamó un agente de Butler diciendo que estaba en la 99 persiguiendo a toda mecha a ¡puff! Corte en la transmisión. Ned supuso que el coche patrulla había volcado, y supuso bien. El agente, un novato, se salvó, pero el coche se hizo chatarra y el sospechoso escapó. Ned empezó a implorar que viniera Shirley y se apartó del ordenador, los teléfonos y el micro como si de repente quemaran. Ella se hizo cargo muy deprisa, pero antes de ocupar el asiento que había dejado vacío Ned, tuvo tiempo de darle un abrazo rápido y un besito en la mejilla. No hubo muertos, ni siquiera heridos graves. En cuanto al loco que corría en pelotas, se lo quedaron en observación en el Starland Memorial. Es la única vez que he visto a Ned perdiendo los papeles, pero lo superó y le sirvió de lección. En general me impresionó. A Shirley también le gustaba mucho enseñarle. La verdad es que no fue ninguna sorpresa, puesto que ya se había jugado el empleo haciéndolo sin permiso oficial. Ya sabía, como todos, que Ned no tenía ninguna intención de hacer carrera en la policía. Nunca nos había dado el menor indicio en ese sentido, pero le daba igual. Además de que a Ned le gustaba estar en el cuartel, y eso también lo sabíamos. Le gustaba la presión y la tensión. Se crecía con ellas. Tuvo un fallo, ya lo he dicho, pero fue el único y confieso que me gustó presenciarlo. Me alegró ver que no se lo tomaba como un jueguecito más de ordenador. Se daba cuenta de que lo que se movía por su tablero de ajedrez electrónico era gente de carne y hueso. Además, si lo de Pete no le salía bien, ya lo hacía mejor que Matt Babicki, el predecesor de Shirley. A principios de julio, a saber si el mismo día del primer aniversario de la muerte de su padre, el chico vino a preguntarme por el cobertizo B. Oí llamar a mi puerta, que suelo dejar abierta, y al levantar la cabeza le vi con una camiseta sin mangas de los Steelers de Pittsburgh y unos vaqueros viejos con 2 trapos de limpiar, uno en cada bolsillo. Enseguida supe de qué iba la cosa, no sé si por los trapos o por la mirada de Ned. Pensaba que hoy era tu día libre. Sí, dijo él, y se encogió de hombros, pero es que tenía pendientes algunas faenillas y nada, que cuando salgas a fumar quería preguntarte una cosa. Ponía voz de estar bastante impaciente. Pues por mí ahora mismo. ¿Seguro? Porque si tienes trabajo... No, ¿qué va? Mentí. Venga, vamos. Empezaba la tarde del típico día de mediados de verano de la región Amish de Short Hills, nublado, caluroso y con una humedad viscosa que acentuaba el bochorno, enturbiando el horizonte y haciendo que nuestra parte del mundo, que suele permanecer grande y generosa, se vea pequeña y borrosa, como un foro
de viejas que ha perdido casi todo el color. Al oeste se oían truenos dispersos. Quizá a la hora de la cena volviéramos a tener tormenta. Parecía que desde mediados de junio hubiera 3 días de lluvia semanales, pero de momento solo había calor y una humedad que en cuanto salías del aire acondicionado empezaba a exprimirte el sudor. Delante de la puerta del cobertizo B había 2 cubos de plástico, uno con agua y jabón y el otro solo con agua. Sobresalía uno el mango de una escobilla de goma. El chico de Kurt era un trabajador concienzudo. En ese momento el banco de fumar estaba ocupado por Shirley y Phil Candleton, que al pasar yo y Ned hacia el aparcamiento me miraron con la misma cara de complicidad. Estaban limpiando las ventanas del cuartel, me explicaba Ned, y al terminar he llevado allá los cubos para vaciarlos. Señaló la zona de residuos que había entre los cobertizos B y C, con un par de palas oxidadas de quitanieves, otro de neumáticos viejos de extractor y muchos hierbajos. Luego he pensado, ¿sabes qué? Que antes de tirar el agua les doy un repasito a las ventanas de los cobertizos. Las del C estaban hechas una porquería, pero las del B estaban bastante limpias. Una vez había entrado el padre de Ned con una cuerda en la cintura. Yo también había estado dentro. Yo y Hadi, claro, y Tony Shundist, el jefe de antes. Cuando Ned entró a trabajar oficialmente en el cuartel, Tony, cuyo apellido nadie sabía escribir a causa de su extraña pronunciación, Shindix, llevaba 4 años en una institución de asistencia. En el cobertizo B habíamos entrado mucha gente, no porque quisiéramos, sino porque de vez en cuando no había más remedio. Curtis Wilcox y Tony Shundis se hicieron expertos, verdaderos licenciados, no en Rhodes, sino en Roadmaster. El que colgó el termómetro redondo con números grandes que se leían desde fuera fue Kurt. Para verlo bastaba con apoyar la frente en un cristal de los que cruzaban la puerta corredera a una altura aproximada de 1,65 m y poner una mano a cada lado de la cara para protegerse de la luz. Era la única limpieza que debían de haber recibido esas ventanas antes de aparecer el hijo de Kurt. El contacto de las frentes de los que querían ver al cocodrilo, o, siendo literales, el bulto tapado que casi parecía un Buick de 8 cilindros. Tapado porque le habíamos echado encima una lona como una sábana sobre un cadáver. De vez en cuando, sin embargo, resbalaba. No había ninguna razón, pero resbalaba. Lo de dentro no era ningún cadáver. Fíjate, dijo Ned cuando llegamos, poniendo el acento en la última sílaba, como un niño pequeño entusiasmado. ¡Qué cochazo, eh! Así de bonito no es ni el de Bel Air de mi padre. Es un Buick. Se reconoce por las salidas de ventilación y la rejilla. Parece de mediados de los 50, ¿no? De hecho, según Tony Shundis, Curtis Wilcox y Ennis Rafferty, era un modelo del 54, más o menos, porque en realidad de 1954 nada de nada, como tampoco de Buick ni de coche, era otra cosa, como decíamos en mi aprovechada juventud. Ned, mientras tanto, seguía hablando como una cotorra. Aunque está como nuevo, ya se ve desde aquí. Ha sido rarísimo, Sandy. Miro y al principio solo veía un bulto, porque tenía encima la lona. Empiezo a limpiar las ventanas. En realidad lo dijo con el acento de esta parte del mundo. Y de repente se oye un ruido, o mejor dicho, 2. Uno como si te resbalara algo y luego un golpe. La lona ha resbalado justo cuando limpiaba las ventanas, como si quisiera dejarse ver. No me negarás que es raro. Sí, bastante, dije.
Apoyé la frente contra el cristal, como tantas veces, y me hice pantalla con las manos para eliminar el poco reflejo que pudiera haber en un día nublado. En efecto, parecía un Buick de los de antes, pero casi como nuevo, tal como había dicho el chaval. La típica y reconocible rejilla Buick de los 50, que me recordaba la boca de un cocodrilo metálico. El adorno de los guardabarros traseros, que siempre nos parecía tan guapo. La franja blanca en los neumáticos, con lo oscuro que estaba al interior del cobertizo B, cualquiera habría dicho que era negro. En realidad era azul oscuro, lo que se llamaba azul medianoche. En verdad que en 1954 Buick fabricaba Roadmasters en azul oscuro. Lo había verificado Schundis, pero no de ese modelo exacto. A la pintura se le veía una especie de textura irregular, como de coche repintado de adolescente. Aquí dentro es zona de terremotos, dijo Curtis Wilcox. Me llevé un susto tan grande que retrocedí. Llevaba un año muerto, pero me había hablado directamente en el oído izquierdo, o él o algo. ¿Qué pasa?, preguntó Ned. Pareces haber visto un fantasma. Estuve a punto de decir he oído uno, pero mi respuesta fue otra. Nada. ¿Seguro? Has dado un brinco. Es que me ha dado un escalofrío, pero no me pasa nada. Bueno, ¿y del coche qué me dices? ¿De quién es? Vaya preguntita. No lo sé, dije. Pues porque está aquí dentro tan a oscuras. Anda, que si tuviera yo un modelito así, con tantos accesorios, lo iba a dejar en esta porquería de barraca. Encima antiguo. Se le ocurrió algo. ¿Qué pasa? ¿Es que el coche es de algún delincuente? ¿Es alguna prueba de algún caso? Se podría decir que está embargado. Robo de servicios. Era el argumento que habíamos usado nosotros. No bataba, pero ya había dicho el propio Curtis que para colgar el sombrero solo se necesita un clavo. ¿Qué servicios? $7 de gasolina. No tuve el coraje de decirle quién le había puesto en el depósito. ¿Solo $7? Hombre, dije yo, para colgar el sombrero solo se necesita un clavo. Me miró con cara de perplejidad. Yo también le miré, pero no dije nada. ¿Podemos entrar?, acabó preguntando, para verlo más de cerca. Volví a apoyar la frente contra la ventana y leí el termómetro colgado en la viga, redondo y soso como la luna. Lo había comprado Tony Schundis en el True Value de Statler y lo había pagado de su propio bolsillo, no con la calderilla del cuartel. El padre de Ned lo había colgado de la viga, como un sombrero en un clavo. A pesar de que fuera donde estábamos nosotros, había como mínimo 30 grados y ya se sabe que los cobertizos mal ventilados siempre hace más calor. La aguja roja del termómetro estaba justo entre el 1 y el 3 de 13. No, ahora no, dije. ¿Por qué? Y añadió, como dándose cuenta de que era una respuesta un poco descortés, por no decir ligeramente grosera. ¿Qué pega hay? Ahora mismo no es seguro. Me observó varios segundos, en el transcurso de los cuales se le borró de la cara el interés y la curiosidad, y volvió a ser el mismo niño a quien tantas veces había visto yo en el cuartel, y nunca más claro que el día de conseguir plaza en Pitt. El niño sentado en el banco de fumadores, con lágrimas en las mejillas y ganas de saber lo que quiere saber cualquier niño del mundo cuando le arrebatan a un ser querido. ¿Por qué ha pasado? ¿Por qué me ha pasado justo a mí? ¿Hay alguna razón? ¿O solo es una especie de ruleta desquiciada? Si tiene algún sentido, ¿cómo reacciono? Si no, ¿cómo lo aguanto? ¿Tiene algo que ver con mi padre?, preguntó. ¿Era su coche? Su intuición daba miedo. No, no había sido el coche de su padre. ¿Cómo iba a serlo, si en realidad ni siquiera era un coche? Pero sí,
Había sido el coche de su padre y mío y de Jade Roger, de Tony Stondis, de Ernie Rafferty, quizá de Ennis del que más. De Ennis en un sentido que nunca habíamos podido entender ninguno de los otros, ni querido. Ned había preguntado de quién era el coche. Supuse que la auténtica respuesta era que de Drop D, de la Policía Estatal de Pensilvania. Pertenecía a todos los polis, de antes y de ahora, que estaban al corriente de lo que guardábamos en el cobertizo B. Sin embargo, durante casi todos los años que había estado en nuestra custodia, el Buick había sido propiedad especial de Tony y del padre de Ned. Eran sus conservadores, los eruditos del Roadmaster. No es que fuera de tu padre, dije, consciente de haber dudado demasiado, pero él estaba al tanto. ¿Al tanto de qué? ¿Y mi madre? ¿También lo sabía? Ahora solo lo sabemos nosotros, dije. ¿Quieres decir Drop D? Exacto, y seguirá siendo así. Tenía un cigarrillo en la mano, pero casi no me acordaba de haberlo encendido. Lo tiré al asfalto y lo aplasté. No es cosa de nadie más. Respiré hondo. Ahora que tienes muchas ganas de saberlo, te lo cuento. Ya eres de los nuestros, aunque te falte un poco de rodaje. Era una frase habitual de su padre, de esas que se te pegan. Hasta puedes entrar y mirar. ¿Cuándo? Cuando suba la temperatura. No lo entiendo. ¿Qué tiene que ver la temperatura que haga dentro? Hoy salgo a las 3, dije, y señalé el banco. Si no llueve, quedamos aquí. Si llueve, en el piso de arriba. O si tienes hambre, en el Countryway. Supongo que tu padre habría querido que lo supieras. ¿Era verdad? Confieso que no tenía ni idea, pero mi impulso de contárselo era bastante fuerte para merecer el calificativo de intuición, y a saber si de orden directa del más allá. No soy religioso, pero vaya, que en estas cosas un poco sí que creo. Y me acordé de lo que se decía antes. O te cura o te mata. Démosle una buena dosis de satisfacción a este gato tan curioso. ¿Saber satisface? En general que yo sepa, no, pero quería que Ned se fuera a Pitt en septiembre, estando igual que en julio, con un carácter alegre que se extendía y se apagaba como las bombillas mal enroscadas. Me pareció que tenía derecho a conocer algunas respuestas. Ya sé que a veces no las hay, pero tuve ganas de intentarlo. Me pareció que estaba obligado a pesar de los riesgos. Terremotos, me dijo al oído Curtis Wilcox. Cuidado, que aquí dentro es zona de terremotos. ¿Qué, Sandy, otro escalofrío? Me preguntó el chaval. Sí, parece que sí, dije. No llegó a llover. Cuando salí a reunirme con Ned en el banco que está de cara al aparcamiento y al cobertizo B, encontré a Archie Arcanian fumándose un cigarrillo y hablando con él de béisbol. Al parecer hizo ademán de marcharse, pero le dije que se quedara. Voy a contarle a Ned lo del Buick que guardamos allí dentro, dije, señalando el desvencijado cobertizo con la cabeza. Así, si se le ocurre avisar a los de blanco, porque el sargento jefe de Drop D ha perdido la chaveta, me respaldas tú, que por algo también estabas. A Archie se le borró la sonrisa. Se había levantado una brisa caliente que le alborotaba el pelo gris. Sargento, ¿seguro que es buena idea? La curiosidad mató al gato, dije, pero... La satisfacción lo resucitó. Terminó Shirley a mis espaldas, como decía el agente Curtis Wilcox, con una buena dosis. ¿Se puede? ¿O está reunido el club de los hombres? En el banco de fumadores no hay discriminación de sexos, dije. Siéntate, por favor. Shirley, como yo, acababa de terminar el turno y la había relevado el Steph Colucci en comunicaciones.
Se sentó al lado de Ned, le sonrió fusivamente y se sacó del bolso una cajetilla de Parliament. Corría el año 2002. Estábamos informados desde hacía mucho tiempo y seguíamos suicidándonos sin manías. Increíble. Claro que teniendo en cuenta que vivimos en un mundo donde los borrachos pueden atropellar a polis del estado justo al lado de un camión de 18 ruedas y donde de vez en cuando aparecen buicks falsos en gasolineras de verdad, tampoco es tan increíble. El caso es que entonces, para mí, tanto daba. Entonces tenía una historia que contar. Entonces, en 1979 aún estaba abierta la gasolinera Jenny del cruce de la SR32 y Humboldt Road, pero trampeaba. Al final todas las pequeñas se las comió la OPEC. El mecánico y dueño era Herbert Hugh Bossy y ese día en concreto se había ido a Lashburn para que le hicieran una revisión dental, y es que Hugh Bossy le pirraban las barras Snickers y la RC Cola. En la ventana del garaje había un cartel pegado con celo donde ponía: no hay mecánico de servicio por dolor de muelas. El encargado de poner la gasolina se llamaba Bradley Roach. Había dejado a medias los estudios y apenas salía de la adolescencia. Era el mismo que 22 años, y a saber cuántos miles de cervezas después mataría al padre de un chico que entonces aún no había nacido, aplastándole contra un tráiler Fruithoe, haciéndole girar como una peonza, desmontándole como una carraca, haciéndole rodar por los hierbajos casi sin piel y dejando en la carretera su ropa ensangrentada. Al revés, como en un truco de magia. Pero bueno, todo eso está por llegar. Ahora estamos en el pasado, en el país mágico de entonces. Hacia las 10 de la mañana de julio, Brad Roach estaba sentado en el despacho de la gasolinera Jenny con los pies en la mesa y leyendo Inside Review. La portada era una imagen de un platillo volante colocado ominiosamente sobre la Casa Blanca. Sonó el timbre del garaje. Al mismo tiempo, los neumáticos de un vehículo rodaron por el asfalto y pasaron por encima de la manguera del aire. Al levantar la cabeza, Brad vio que el coche, el mismo que pasaría tantos años en la oscuridad del cobertizo B, frenaba al lado del segundo de los dos surtidores de la gasolinera al que llevaba el indicativo alto octanaje. Era un Buick azul, oscuro, muy bonito, viejo. Tenía la rejilla grande cromada y la hilera de salidas de ventilación, pero en perfecto estado. La pintura relucía, el parabrisas relucía, la barra cromada del lateral de la carrocería relucía, y antes de que el conductor abriera la puerta, Bradley Roach ya supo que tenía algo raro, pero no sabía el qué. Dejó en la mesa la revista, que de no ser porque el jefe estaba pagando el precio de su afición a los dulces, no habría podido ni sacar del cajón, y se levantó justo cuando el conductor del Roadmaster abría la puerta opuesta a los surtidores y salía. Durante la noche había llovido mucho y seguían mojadas las carreteras. ¿Qué digo mojadas? En algunas partes bajas del oeste del municipio de Stanley estaban inundadas. Pero hacia las 8 había salido el sol y a las 10 el día era luminoso y cálido. A pesar de ello, el hombre que bajó del coche llevaba gabardina negra y un sombrero grande del mismo color. Parecía un espía de película antigua. Le dijo Brad más o menos una hora después a Ennis Rafferty, permitiéndose lo que para él era un arranque de fantasía poética.
De hecho, la gabardina era tan larga que casi la arrastraba por los charcos del asfalto y se hinchó por detrás al dirigirse al conductor del Buick al lateral de la gasolinera y el fragor del arroyo Redfern, que quedaba detrás. El fragor era mayor que de costumbre. Los chaparrones de la noche anterior habían producido un notable incremento de caudal. Como Brad suponía que el de la gabardina negra y el sombrero de ala blanda iba al váter, le dijo: «Está abierto. Oiga, ¿cuánto quiere de este combustible de avión?» «Lleno», dijo el cliente. A Brad Roach no le gustó mucho la voz. Más tarde les diría a los agentes que parecía hablar con la boca llena de gelatina. Está claro que tenía el día poético. Quizá el motivo fuera la ausencia de Hugh durante toda la jornada. ¿Le miró el aire?, preguntó. Para entonces el cliente ya había llegado a la esquina de la gasolinera, blanca y pequeña. A juzgar por su rapidez de movimiento, Brad supuso que tenía prisa por descargarse de algo. El hombre aún así se detuvo y se giró un poco hacia Brad, lo justo para que éste viera la curva pálida de una mejilla, casi como de cera, un ojo oscuro y con forma de almendra donde no se veía nada blanco y un rizo de pelo negro y lacio al lado de una oreja de forma extraña. Lo que más se le grabó a Brad en la memoria, de lo que se acordaba con mayor claridad, fue de la oreja. Tenía algo que le puso muy nervioso y hasta es posible que le horrorizara, pero no consiguió explicar qué. Se le acabaron las reservas de poesía y lo mejor que le salió fue: «No sé», como deshecha, como si hubiera estado en un incendio. Solo gasolina», dijo el de la gabardina y el sombrero negro con aquella voz sorda, y desapareció por la esquina con un revoloteo final, murcielaguesco, de tela oscura. Aparte de las características de la voz, de su sonido desagradable y mucoso como de gelatina, tenía un acento que a Brad Roach le recordó cuando emitían por la tele los dibujos animados de Rocky y Bullwinkle, y salía aquel ruso, Boris Badinov, diciendo a Natasha: «Debemos atrapar al ratón y al águila». Brad se acercó al Buick y recorrió sin prisa el lateral más cercano a los surtidores. El conductor había aparcado con descuido, dejando mucho espacio en el coche y el surtidor, pasando una mano por el relieve cromado y la superficie de la pintura. Fue una caricia más de admiración que de descaro, aunque bien pudo tener su pizca de inocente descaro, porque entonces Bradley era muy joven y tenía la alegría de los jóvenes. Llegó a la parte trasera y al agacharse hacia la tapa del depósito quedó en suspenso. Había tapa, pero no había matrícula trasera. Por no haber donde tendría que haber estado la matrícula, ni siquiera había hueco ni agujeros para los tornillos. Gracias a ello comprendió que le había extrañado nada más oír el timbre y ver el coche por primera vez. No había adhesivo ni de inspección. Claro que no era asunto suyo que no llevara la matrícula a la trasera ni adhesivo en el parabrisas. Ya lo pararían los polis del pueblo o alguno de Trup D, que tenían el cuartel al lado de la carretera. ¿O no? Tanto daba. Lo que tenía que hacer Brad Roach era poner gasolina.